Buen día con todos. Soy Celia Kenaya y en nombre de la Oficina UNESCO en Perú les doy la bienvenida a todas las personas, especialmente a los docentes que se han conectado hoy día con nosotros. Es un placer y un gusto para nosotros que nos dediquen un espacio de su tiempo. El día de hoy vamos a conversar sobre el perfil de los docentes socioemocionalmente competentes, que actualmente y en estos tiempos de pandemia son donde más los necesitamos, ¿no? En este contexto. Además, vamos a identificar algunos retos que enfrentamos para el desarrollo de estas habilidades, así como para la formación de los docentes en estos temas. Nuestro webinar de hoy, por eso lo hemos denominado, Docentes socioemocionalmente competentes para la educación de hoy. Y para ello hemos invitado a dos expertas en el tema. Tenemos con nosotros a Liliana Villanueva, más conocida como Pelusa Villanueva. Ella es directora del programa de calidad educativa de la Fundación Augusto Vice. Bienvenida, Pelusa. También tenemos con nosotros a Joan Hartley. Ella es consultora en UNICEF y es además consultora de aprendizaje y educación socioemocional, convivencia y bienestar en el Minedu. Bienvenida, Joan. Y voy a aprovechar para darles 30 segundos para que ustedes puedan saludar al público. Pelusa, te escuchamos. Pelusa, tu audio. Disculpen estas cosas. Buenos días con todos y con todas. Soy Pelusa Villanueva. Como Celia comentó, actualmente soy directora del programa de calidad educativa de la Fundación Vice. Te escuchamos, Joan. Gracias, querida Celia. Muy buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Joan Hartley. Muy agradecida con UNESCO por la invitación y feliz de estar con ustedes para compartir justamente sobre un tema tan importante como la competencia socioemocional de las y los docentes. Muchísimas gracias. Gracias, Pelusa, gracias, Joan. Y reitero a nombre de la oficina mi agradecimiento y nuestro agradecimiento por estar con nosotros para compartir con los docentes. Y invito a todos los docentes que nos acompañan cada semana a que ellos puedan manifestarnos sus impresiones y dejarnos sus preguntas en los comentarios del Face para poder interactuar hacia el final de las presentaciones. Y como sabemos, el tiempo es ingrato, empezamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta va referida, hablamos de los docentes socioemocionalmente competentes, ¿no? El desarrollo de las habilidades socioemocionales es un tema que se ha puesto en agenda hace muchos años. Sin embargo, venía con un paso muy lento, pero esta pandemia como que lo ha impulsado, nos lleva a esta necesidad de tener docentes socioemocionalmente competentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el perfil de un docente socioemocionalmente competente? Cuando hablamos de este docente socioemocionalmente competente, ¿cuáles son las competencias socioemocionales que debemos priorizar en la formación de los docentes? Joan, te escuchamos. Mucho gusto, Celia. Bien, entonces esta pregunta me parece una pregunta súper importante como punto de partida para este webinar. Yo quiero hablar primero de este perfil y luego hablar de qué habilidades podríamos priorizar, ¿verdad? En esta suerte de navegación de nuestro propio proceso de aprendizaje y de desarrollo de competencias socioemocionales, ¿no? Un docente socioemocionalmente competente necesita desarrollar competencias socioemocionales que le permitan generar sobre todo y por encima de todo un entorno de seguridad en su aula y una relación de seguridad con sus estudiantes, ¿verdad? Donde básicamente primera seguridad física y emocional y sea posible generar conexión y pertenencia para que las y los estudiantes puedan sentirse conectados con su docente y con, digamos, la experiencia de aprendizaje y también puedan sentir que pertenecen, así también que sienten o que sientan que son importantes. Y para eso es muy importante que el docente tenga la habilidad de poder mirarse a sí mismo. Sería como una primera habilidad, ¿no? Poder estar en contacto consigo mismo, poder, digamos, autoevaluar qué fortalezas tiene o qué competencias emocionales tiene ya desarrolladas y cuáles más bien son un reto para él o para ella y que debe aún, digamos, desarrollar, ¿verdad? Es importante también la amabilidad y la
firmeza en la relación con los estudiantes, ¿verdad? Que está muy vinculado esto a la asertividad, o lo que conocemos como competencia socioemocional de la asertividad. Poder, digamos, ser respetuosos con nosotros y con el otro es muy importante en esta comunicación y en esta relación que establecemos con nuestros estudiantes, ¿no? Y de hecho, dentro de este autoconocimiento y esta capacidad para ser amable y firme, es muy importante, ¿verdad? Ser personas que podamos reconocer o tener conciencia de nuestras emociones y que podamos también aprender a regularlas. La regulación de emociones o el manejo de emociones es una competencia socioemocional fundamental porque es la base para la experiencia de bienestar, es la base para, digamos, las relaciones respetuosas y sintonizadas y armónicas. Solamente cuando estamos en calma y regulados emocionalmente es que nosotros podemos relacionarnos con nosotros de manera sintonizada, empática, respetuosa. Entonces, esta habilidad es sumamente importante, ¿verdad? Y también es sumamente importante en este proceso de autoconocimiento, conocer nuestras emociones, cómo se manifiestan, conocer también nuestros disparadores emocionales, qué cosas hacen que nosotros, digamos, podamos de pronto pasar de estar en calma, por representarlo de alguna manera con el modelo del cerebro en la palma de la mano de Daniel Siegel. Estar en calma es esto, estar con el cerebro, digamos, integrado. Pero cuando no estamos en calma, cuando estamos estresados o sobrepasados por cualquier emoción, pasamos a estar, digamos, en modo reactivo, en un modo de alguna manera impulsivo. Entonces, en este proceso es importante conocer qué cosa nos lleva a nosotros a reaccionar de manera que la emoción nos gana, ¿no? Y cómo podemos luego volver a la calma. En realidad, este perfil del docente socioemocionalmente competente es un perfil que requiere muchísimo trabajo personal en nosotros como docentes. Y realmente es una invitación para todos nosotros en poder ir desarrollándonos. Sin embargo, como ayuda, quiero justamente ayudarlos a priorizar o saber priorizar habilidades o competencias y voy a compartir con ustedes una suerte de menú de competencias socioemocionales que ustedes pueden mirar para ver ¿con qué habilidades ustedes necesitan hacer un mayor trabajo? Voy a compartir pantalla. Tú, Celia, por favor, me dices si se ve mi pantalla. No sé si se está viendo. ¿Sí? Ok, gracias. Acá les estoy presentando un marco conceptual de habilidades socioemocionales desarrollado inicialmente con el Ministerio de Educación, con la asistencia técnica del Banco Mundial para el programa internacional Paso a Paso. Y acá ustedes pueden ver una suerte de menú, como yo les decía, de una serie de habilidades socioemocionales o competencias socioemocionales que podemos nosotros desarrollar. Tenemos a la mano izquierda, digamos, los aspectos que vamos desarrollando o las dimensiones. Primero está la dimensión con nosotros mismos, abajo la dimensión con los demás y luego la dimensión con nuestros desafíos, ¿verdad? Y luego en la segunda columna tenemos las habilidades generales y a la derecha las específicas. Entonces, si yo tuviese que aportarles a ustedes en este proceso de desarrollarse como docentes socioemocionalmente competentes, yo les diría que sería importante empezar con las habilidades referidas a la relación con nosotros mismos, ¿verdad? Y puntualmente sugeriría que podamos trabajar con las habilidades que a la derecha nosotros vemos como el autoconcepto, la autoeficacia, la conciencia emocional y el manejo de emociones o regulación emocional. Serían 4 habilidades que yo sugeriría priorizar para poder nosotros tener mayor dominio de nosotros y sobre todo de nuestras emociones. Ustedes más abajo en este menú, digamos, de competencias emocionales pueden encontrar la habilidad de la empatía. Si ustedes bajan y ven, digamos, la parte con color anaranjado, van a ver la habilidad de la empatía. Y esta habilidad también es fundamental, porque la empatía es lo que nos permite a nosotros poder conectarnos y sintonizar con nuestros estudiantes y poder acompañarlos de la mejor manera posible en su desarrollo y en sus aprendizajes. Entonces, yo comparto con ustedes este universo, digamos, este menú de competencias emocionales para que ustedes puedan definir con cuáles les gustaría trabajar, además de las que acabo de sugerir como habilidades a priorizar. En el contexto de pandemia, para ir un poquito cerrando mi respuesta, Celia, tú me vas avisando también del tiempo, por favor, porque a veces pasa que uno se emociona y se apasiona y termina hablando más de la cuenta. En este contexto de pandemia, a mí particularmente me parece muy importante ejercitarnos y practicar la tolerancia a la frustración, que está en este primer bloque, digamos, color salmón, color anaranjado, ¿no? Porque nos vemos muy frustrados, dado que la normalidad de ahora no es la misma de antes, hay una nueva normalidad que ha puesto
digamos, va llevado al extremo nuestra capacidad de tolerar la frustración. Esa también es una habilidad importante a poder ejercitar y practicar. Y finalmente, si bajamos un poquito más en este menú de competencias socioemocionales, tenemos también el manejo del estrés, que está, digamos, en la zona coloreada con color rosado fucsia, ¿verdad? Es sumamente importante en un contexto como este poder desarrollar herramientas para el manejo del estrés, para poder estar nosotros, como decíamos, pasar de este modo reactivo a este modo más reflexivo, pensante, racional, en calma, en el que nuestro cerebro actúa de manera integrada y nos permite responder de manera reflexiva, de manera sintonizada y empática a las situaciones que nos toca, digamos, atender como docentes, y no solamente como docentes, como seres humanos integrales, ¿no? Como mamás y papás con retos, como profesionales, con nuestros colegas, con nuestros jefes, subordinados y sobre todo con nuestros estudiantes. Celia, creo que ya cumplí el tiempo que tenía, si me puedes informar. Sí, gracias, Joan. Eh, Creo que interesante las habilidades que justamente has priorizado, ¿no? Me quedo con este tema de en esta búsqueda del bienestar y del trato de las relaciones respetuosas con el tema de la regulación. Qué importante es conocer nuestros disparadores emocionales que nos mencionabas también, ¿no? En este autoconocimiento. Pelusa, entonces, ¿cuál es el perfil de un docente socioemocionalmente competente? ¿Cuáles son esas competencias socioemocionales que debemos priorizar? Ayer que estaba tomando nota de estas dos preguntas es como difícil y están totalmente ligadas. Primero quiero comentarles que yo parto de la experiencia que tenemos en el proyecto Mejor Clima Escolar, Mejores Aprendizajes que hemos desarrollado en algunas escuelas del sur de Lima, en Pachacamac y Lurín, durante 4 años, ¿no? Y hemos tenido ahora una etapa de acompañamiento a distancia. Y como el proyecto se llama Mejor Clima Escolar, Mejores Aprendizajes, está totalmente vinculado a la escuela, ¿no? Para nosotros las emociones nos preparan a enfrentar al mundo, o sea, nos abren las puertas del mundo, nos permiten acceder a él. Para nosotros las emociones son energía vital y tienen básicamente una orientación de encuentro, de vínculos, ¿no? De bienestar, de paz, de felicidad, por así decir. Y en la escuela, si se establecen estos vínculos de manera adecuada, todo va a fluir también de manera adecuada, ¿no? Entonces, si hablamos de maestros suficientemente competentes emocionalmente, hablamos de maestros que sepan reconocer y gestionar adecuadamente su repertorio emocional, ¿no? Generar estos climas y estas interacciones de manera sanas y productivas. Y de hecho, el manejo de estas emociones te dan mayor autodirección y autocontrol, ¿no? Estoy de acuerdo con Joan que si esto no es de manera consciente, si el docente o cualquier persona no es consciente de las emociones, no es capaz de nombrarlas, de sentirlas, de saber qué consecuencias le trae si toma este u otro camino, no va a ser capaz de poder gestionarlas de manera adecuada. Entonces, por lo tanto, sus vínculos, sus relaciones tampoco van a ser adecuadas, ¿no? Nosotros hemos organizado más o menos las competencias de esta manera. Trabajamos todo lo que es autoconciencia, autoconfianza, seguridad, que lo ha mencionado Joan. Trabajamos todo lo que es autogestión de las emociones, la toma de decisiones responsables, porque una vez que conozco mis emociones, puedo tomar decisiones que tienen que ver con el manejo de estas emociones, analizar las opciones y respetarme a mí misma y respetar a los demás. La conciencia social, que tiene que ver con empatía, con conexión. La capacidad para escuchar y comprender a los otros. La comunicación, que es súper importante, ¿no? La comunicación verbal y no verbal en el caso de la docencia es indispensable. Y la capacidad para trabajar en equipo. Eso más o menos es como yo plantearía este camino de entre el perfil y las competencias, ¿no? Y este tiempo, creo que todos nos hemos enfrentado a una vorágine y a un carrusel de emociones impresionantes. Creo que ha sido el tiempo de las emociones, ¿no? Y hemos pasado de una a otra, y quienes tenemos la mayor posibilidad de gestionarlas de mejor manera, de reconocerla y decirle, sí, estoy triste, sí, estoy enojada,
¿Y para qué me sirve ese enojo? Va a ser mejor, vamos a poder enfrentar y salir de la situación. Cuando hablo de clima escolar y cuando vemos la cuestión de los vínculos y de las emociones, por ejemplo, todas las emociones nos sirven como energía, son energía, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy enojada, el enojo va a tener como un camino, ¿no? Distinto, o sea, puedo pasar hasta la furia, por así decirlo, ¿no? Si yo utilizo el miedo, por ejemplo, en el aula, si amenazo a mis estudiantes, si los tengo con la nota, si los tengo amenazados permanentemente, seguramente aprendan, porque el miedo nos permite aprender, pero también nos va a permitir olvidarnos rápidamente de eso que aprendimos, ¿no? Entonces, cuanto mayor manejo tengamos de las emociones y para qué sirven y qué estoy generando, va a ser mucho mejor. Gracias, Pelusa, por tus aportes. Y qué interesante saber que hay proyectos que propician este desarrollo socioemocional y ya van 4 años. Joan, tú coincidirás con nosotros, Pelusa, de que trabajar las habilidades socioemocionales no tiene tiempo. O sea, no es que vamos un año y logramos todo, sino que es un proceso continuo a seguir trabajándolo, no solo en nuestro aspecto profesional, sino en nuestro aspecto personal. Importante lo que mencionabas, hablar de ese clima en la escuela, cómo las habilidades socioemocionales no solamente son un fin, sino son un medio y son válidas por sí mismas, ¿no? Que el docente aprenda a autoconocerse, que aprenda a autorregularse, que aprenda a pensar en su bienestar, en el bienestar de los demás y el respeto hacia las otras personas. Quiero aprovechar para saludar a los docentes que se conectan con nosotros, a la institución educativa Emilio Espinosa de Canchaque, a la institución José Antonio Encinas del Centro Poblado de Liguerón, en San Miguel, en el Faique, en Piura, a la institución educativa Maxuk Sumi de Villa María del Triunfo, a la institución educativa La Florida 6483 de Pucallpa, Ucayali. Sí, qué lindo que nos estén viendo desde diversas regiones de nuestro país. Y seguimos con este tema interesante. Definitivamente hablar de las habilidades socioemocionales, de la formación de nuestros docentes, es vital en estos tiempos. Por ello, la pregunta es, ¿qué estrategias podríamos utilizar para el desarrollo de estas competencias socioemocionales en las y los docentes? Joan, te escuchamos. Gracias, querida Celia. Bien, en cuanto a las estrategias, me parece muy importante subrayar estas estrategias orientadas a la calma, a la regulación emocional. Me parece que son centrales porque de alguna forma esta regulación emocional es la base para muchas cosas, para el aprendizaje, para las relaciones, como ya hemos dicho, y como decía también Pelusa, para este encuentro significativo y respetuoso con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y creo que una estrategia importante es poder conocer nuestro cerebro o cómo se regula nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso, bueno, un cerebro en primer lugar orientado a detectar todo el tiempo el peligro o la seguridad. Entonces, permanentemente estamos detectando o leyendo el entorno para definir si hay peligro o hay seguridad. Y entonces, cuando nosotros percibimos el peligro, o sea, este peligro puede ser real o imaginario, real o percibido, se desata lo que se conoce como la respuesta al estrés del cerebro, que es la respuesta que permite o que genera que se activen los instintos de supervivencia ubicados en el tronco encefálico. Y eso es lo que nos lleva a, de alguna forma, a desconectar la parte racional del cerebro, que es esta, y solamente actuar en base a las otras estructuras más inferiores, ¿verdad? Y entonces ahí es importante desarrollar estrategias orientadas a, por un lado, conocer cómo funciona el cerebro, por un lado, pero también cómo volvemos a la calma. Y hay dos estrategias fundamentales que yo quiero, digamos, compartir con ustedes. Número uno, la respiración. La respiración es una herramienta y también estrategia importantísima para la regulación emocional, si es que vamos a priorizar la regulación emocional como una habilidad fundamental, ¿verdad? Y la respiración es la más antigua de todas las herramientas y es la más estudiada por la ciencia. Con la respiración, nosotros lo que hacemos es ponerle un pequeño freno al sistema nervioso simpático, que es el acelerador del sistema nervioso, y entonces permitimos que actúe el sistema nervioso parasimpático, que viene a ser el freno, ¿no? Entonces, de alguna forma, regula nuestro ritmo respiratorio, que se acelera cuando estamos muy agitados, ¿verdad? Y eso nos permite ir paulatinamente volviendo a la calma, ¿verdad? Y esto
tiene que ver mucho con otra estrategia que está vinculada a la respiración, que es que hay que entrenar nuestra atención. El estrés normalmente sobreviene cuando estamos o con la mente en el pasado o con la mente en el futuro y no estamos en atención plena, en el momento presente. Y entonces entrenar nuestra atención también implica poder estar más anclados en el momento presente, prestando nuestra atención o llevando nuestra atención a la respiración justamente para poder estar en calma, porque solamente en calma y con el cerebro integrado es que es posible este encuentro significativo desde la base del respeto, ¿no? Desde la base de la conexión, generando esta pertenencia e importancia en el aula, ¿no? Dentro del buen clima de aula que queremos nosotros generar, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento de la atención es muy importante a través de las estrategias de respiración, que hay muchas en realidad, de las cuales uno puede poder, digamos, escoger la que más le viene bien. Y la otra estrategia que me parece fundamental es la atención al cuerpo, que es una estrategia fundamental para el manejo del estrés. Yo ahorita con lo que estoy explicando estoy priorizando la regulación emocional, porque me parece una, digamos, competencia socioemocional medular, digamos, en el proceso de convertirnos en docentes socioemocionalmente competentes, ¿no? Cuando sentimos estrés, hacer una pausa y llevar nuestra atención al cuerpo y a las diferentes partes de nuestro cuerpo para identificar sensaciones, para identificar emociones, para identificar sentimientos y experiencias internas es sumamente importante para, por un lado, regularnos, calmarnos y también poder usar el cuerpo como vehículo para la comunicación de las emociones que estamos viviendo. A partir de esa conciencia emocional, podemos regularnos y a partir de aquí también podemos aprender mucho de nosotros mismos, ¿no? Entonces, son esas estrategias las que me parecen fundamentales para poder justamente crecer como docentes emocionalmente competentes o socioemocionalmente competentes. Y algo que me parece fundamental como estrategia es poder también desarrollar nosotros una mentalidad de crecimiento. Hoy en día sabemos que el cerebro es moldeable, maleable, es plástico y que de alguna forma se moldea y se cablea en función a nuestra experiencia. Entonces, que ustedes sepan que las habilidades todas se pueden desarrollar, que no importa si ustedes vieron ese menú de habilidades o competencias que les presenté y ustedes se sienten poco hábiles o poco duchos en algunas de ellas, no se preocupen, no se desalienten, van a poder desarrollarlas con las herramientas adecuadas, las estrategias adecuadas en un proceso de aprendizaje. Pero eso implica que ustedes puedan abrigar y acoger una mentalidad de crecimiento, lo que Carol Dweck nos enseña como growth mindset, mentalidad de crecimiento, es esa mentalidad o esa creencia que nos lleva a nosotros pensar que la inteligencia y las habilidades se pueden desarrollar. Y ese es un enfoque fundamental o, digamos, conocimiento que tenemos que incorporar dentro de nuestro pack o paquete de estrategias, ¿verdad? Celia, no sé si tengo tiempo todavía o ya voy cerrando mi respuesta. Vamos cerrando, porque es una pena tener que cerrar, pero ni modo, pues hay que tolerar la frustración, tengo que hacer mi... sí. Gracias, Joan. Definitivamente sí, o sea, hablar de este tema nos da para muchos webinars y esto será motivo para volvernos a encontrar. Pelusa, ¿qué estrategias podemos entonces recomendar, sugerir, utilizar para este desarrollo de competencias socioemocionales? Sí, estaba escuchando a Joan y un poco con las notas que yo había tomado. No voy a repetir lo que Joan ya dijo porque, como les digo, yo parto de la experiencia que hemos desarrollado estos 4 años en Pachacamac y Lurín. Nosotros hemos trabajado directamente con los docentes en todo un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Y cada año ha tenido un objetivo grueso que se ha ido desarrollando. Eran 3 horas mensuales que los profesores tenían sus talleres y que eran realmente momentos que yo desde afuera que los observaba me parecían geniales. Es como pagarte una terapia, ¿no? Donde el tiempo es para ti, donde te encuentras con otros, donde no hay ninguna presión, donde juegas, te diviertes, pero a la vez te estás mirando, ¿no? Y el impacto que ha tenido es no solamente en el aula, sino es con sus vidas mismas, con su familia, con sus hijos, con sus colegas. Entonces, para mí pasa por una cuestión del presente, de estar en el presente y de estar en la conciencia de lo que voy sintiendo. O sea, todos los que nos están escuchando en todos estos meses que hemos estado en esta crisis, vuelvo a repetir, hemos estado por miles de emociones, ¿no? Algunos tenemos más tiempo para darle espacio, otros simplemente tenemos que operar porque no nos queda otra, ¿no?
Y yo pensaba en que el querer trabajar tus emociones, porque las emociones se trabajan, ¿no? Hay algunos que nacemos con mayor disposición, pero se desarrolla esta educación emocional, es posible. Pasa también por una decisión personal, como cuando tú optas en ser democrático o ser intercultural, o sea, no te viene, no te cae de por ahí, sino tú haces un trabajo de autoconciencia, de revisar tu historia de vida, tu itinerario formativo, las cuestiones culturales, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo he sido criada en un ambiente tradicional, donde las emociones es mejor ocultarlas, donde el miedo no está bien visto, el enojo hay que controlarlo, o sea, nunca has tenido posibilidad de revisarlas, de qué sientes, cómo es, hasta dónde llega, qué siento en la barriga, en la cabeza, toda esa conexión que hiciste con el cuerpo, con el cerebro, ¿no? Entonces también tenemos que revisar eso y decir, bueno, yo sí quiero, ¿no? Porque quiero vincularme mejor con la gente, porque finalmente quiero ser una persona feliz y porque quiero establecer un vínculo mejor con mis estudiantes, ¿no? Entonces las estrategias, yo más bien pensaba, para no repetir nuevamente lo de Joan, en cómo deberían ser vistos o diseñados los programas de formación de desarrollo emocional para los docentes, ¿no? Tienen que ser programas que partan del presente, que incorporen la realidad del maestro en el presente, porque él al día siguiente lo va a aplicar, o ya en ese momento la está pensando, se está cuestionando, ¿no? No pueden ser para el futuro, o sea, aprendemos a partir de la realidad, ¿no? Tienen que permitirle perfeccionar su práctica docente, la tienen que estar mirando todo el tiempo, esto que siento y esto que no manejo, ¿cómo influye en mi trabajo como docente, ¿no? Para poder retroalimentar y hacerlo cada vez más capaz, más competente, ¿no? A mí me parece que deberíamos reconectarnos con el optimismo, con tu valoración, con tu autovaloración, con la autoestima. Son espacios que te tienen que servir para afirmarte, ¿no? Y pensaba ayer que preparaba esto, ¿cuál ha sido el reto en la educación a distancia? Yo creo que en este momento, si los docentes se conectan a través del WhatsApp, si por ahí tienen la posibilidad de verlos a través del Zoom o del Teams o de las llamadas, de las videollamadas a través del WhatsApp, el simplemente hecho de verlos y de permitirles, de hacer una primera pregunta de cómo están, cómo se sienten, ya incorporas esta vida emocional que no la puedes negar, o sea, no puedes hacerla invisible, tienes que hacerla visible, ¿no? La vez pasada que conversábamos con los docentes en esta red que tenemos de profesores, esta profesora de Cusco, Rosita, decía, le preguntábamos, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo te diste cuenta que no solo tenías que acoger lo académico o trabajar solamente las competencias o lo que te propone Aprendo en Casa? Y ella decía, pero si me llaman y me dicen, profesora, me he tenido que ir al cerro para poder hacer la conexión con usted, o sabe que mi abuela se ha muerto, o mis tíos están enfermos, ¿cómo no voy a preguntarle cómo se siente? Entonces tenemos que darle cabida al mundo de las emociones y hacerlo visible y hacerlo presente, ¿no? Yo creo que por ahí yo estuve pensando en qué pasa en este momento, ¿no? Cómo mejoramos esas interacciones que estamos teniendo con los estudiantes a distancia. Tengo que obligarme a verlos por lo menos una vez a la semana, a ver sus caritas, ¿no? Así sean de inicial, así sean de quinto de secundaria. Tengo que preguntarles cómo se sienten, para yo también incorporar y para poder ayudarlos a que enfrenten estas situaciones, ¿no? Gracias, Pelusa, por los aportes, gracias por las estrategias. Sí, qué importante es trabajar este conocimiento emocional, esas estrategias para la regulación emocional. Es importante en el tema de esta atención plena, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. El docente tiene que decidir que quiere trabajar sus emociones, que quiere ser consciente de ellas en este presente, porque no solamente las vive él en su ser persona, en crecer, en pensar en su bienestar, en el de su familia, sino porque también las da y se convierte en el soporte socioemocional de sus estudiantes, ¿no? Doble tarea para cumplir. Seguimos con nuestras preguntas retadoras y en este momento vamos hacia los retos, Joan, como docentes, ¿no? O sea, decimos, yo necesito trabajar mis emociones. Entonces, ¿a qué retos nos enfrentamos
para poder desarrollarnos como docentes socioemocionalmente competentes? Gracias, Celia. Bueno, me parece de verdad muy valiosa esta pregunta. No vamos a negar que esta aventura de educarnos socioemocionalmente, de crecer socioemocionalmente, genera retos importantísimos, ¿no? En primer lugar, yo creo que un reto importante es preguntarnos qué tanta apertura tenemos o deseamos tener al mundo de las emociones. Eso creo que es como punto de partida. ¿No? ¿Qué tanto permiso nos vamos a dar para sentir? Todas y todos venimos de culturas familiares distintas. En mi caso tuve la bendición, por ponerle un nombre, de crecer en un hogar donde había mucho permiso para las emociones. Mi papá era un ser sumamente sensible y no había problema en expresar las emociones más bonitas y las menos bonitas, no importara que tú fueras niño, niña o adulto o que fueras hombre y mujer. Pero no todos tenemos esa oportunidad, no todos tenemos esa oportunidad de estar en contacto con nuestras emociones porque va a depender mucho de nuestra historia familiar, de nuestra crianza. Entonces, tal vez primero me preguntaría como docente, ¿qué tanta apertura tengo yo o qué tanta apertura puedo tener o desarrollar yo a estar más en contacto con mis emociones, ¿verdad? A validarlas, a identificarlas, reconocerlas, a entenderlas como decía Pelusa, ¿no? A esta energía. O sea, realmente gran parte de lo que hacemos tiene que ver con nuestras emociones. Ahorita yo, por ejemplo, estoy sintiendo una serie de cosas importantísimas en todo el cuerpo porque estoy acá presente con ustedes, ¿verdad? Cosas pequeñas y cosas grandes tienen que ver con lo que sentimos, ¿no? Entonces, tal vez ese es el primer reto, ¿no? Porque es una pregunta que hay que contestar de manera muy honesta y muy, muy personal, muy íntima, ¿verdad? Por otro lado, un reto fundamental en esta educación socioemocional del docente, y se los digo por haber acompañado a muchas docentes, a muchos docentes a lo largo de una formación en la que yo participé como docente justamente de educación socioemocional, es también que venimos también con una serie de patrones, ¿verdad? Y de formas de hacer las cosas enraizados. O sea, imagínense, yo tengo 46 años, yo vengo 46 años haciendo lo mismo. Y si me toca a mí modificar una serie de acciones y formas de hacer las cosas, tengo que modificar circuitos neuronales que están súper cableados en mi cerebro, que he hecho o que básicamente he ido consolidando a lo largo de 46 años de vida. Es una barbaridad, es un reto gigante. Pero nuevamente, lo que juega a nuestro favor es que podemos desarrollar nuestras habilidades con la mentalidad de crecimiento que les decía antes. Y por otro lado, tenemos a nuestro favor que el cerebro es un órgano dinámico, vivo, que responde a las experiencias. Entonces, si nosotros probamos a hacer las cosas un poquito distintas, solamente un poquito, no tiene que ser muy grande el cambio, empezamos a generar un nuevo circuito neuronal. Y en la medida que vamos practicando, porque eso sí tengo que decirles, queridos docentes, que lo que va a permitirnos transformarnos en docentes emocionalmente o socioemocionalmente competentes es la práctica y la práctica y la constancia, porque la práctica hace el maestro. Entonces, las habilidades se van a desarrollar gracias a esa práctica constante y perseverante, permanente. Pero ahí creo que es importante el reto de entender que hay un proceso, y que en ese proceso tienen que ser sumamente compasivos con ustedes mismos, abrazarse, quererse, respetarse tal y como son, ¿no? De pronto quizá no somos las personas más reguladas emocionalmente hoy, pero podemos ser mejores mañana o simplemente cada momento nos ofrece la oportunidad de ser diferentes, ¿no? Entonces, habíamos hablado de esta apertura a disposición, habíamos hablado del reconocimiento de nuestra historia familiar para ver cómo podemos nosotros transformarnos a partir de ella, ¿verdad? También hemos hablado de esta mentalidad de crecimiento, de esta idea de que, claro, un reto es que hacemos las cosas de la misma manera siempre. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer las cosas distintas? Entonces, simplemente podemos hacer un cambio al día o un cambio nosotros justamente en este proceso de reconocer nuestros disparadores emocionales, al identificar uno de ellos, el más importante, empezamos a anticiparnos. Entonces, si por ejemplo, como docente mamá o papá, me doy cuenta que un disparador para mí es, por ejemplo, que mis hijos griten o se peleen, y lo identifico como disparador, entonces yo puedo saber que la próxima vez que ellos se van a gritar o se van a pelear, yo tengo que respirar más, porque sé que eso que está pasando va a ser un disparador y me va a llevar al modo supervivencia, al modo, digamos, no reflexivo, al modo, digamos, de la impulsividad, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, nuevamente digo, el reto también tiene que ver con esta mirada compasiva que nosotros podemos, digamos, desarrollar, ¿verdad?
Porque es muy fácil en este camino difícil y retador nuevamente que nos dejemos de abrazar, ¿no? Nos sintamos mal con nosotros mismos o veamos otra cosa importantísima nuevamente, la línea del pasito, de los pequeños pasos de niño o de bebé, que nuestras expectativas sean más realistas, bajarlas un poquito, ¿no? No vamos a ser, digamos, diferentes a los que somos, vamos a ser nosotros mismos, pero una mejor versión de nosotros mismos, ¿cierto? No queremos cambiarnos o cambiar nuestra esencia, lo que queremos es ser mejores versiones de nosotros mismos, eso es súper importante. Y con eso viene bajar expectativas, ¿verdad? Porque a veces lo que nos angustia es ponernos expectativas muy elevadas. Entonces, claro, si tenemos una expectativa de eso. En cambio, si nos planteamos un cambio chiquitito, ¿verdad? Uno a la vez, uno cada semana, y vamos probando, y vamos ensayando, y vamos observando y notando lo que pasa, entonces de pronto eso nos ayuda a decir, oye, esto pasó. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo a una mamá que también estaba en este proceso de desarrollarse más socioemocionalmente y contaba que ella había empezado a agradecerles a sus hijos las cosas que hacían en la casa y que a través de esa nueva comunicación, ese nuevo ingrediente que era la gratitud y el agradecimiento, incluso por las cosas que los niños y niñas tienen que hacer porque son su responsabilidad, es lindo que un adulto se los reconozca y se los devuelva, ella empezó a ver que de parte de sus hijos había un cambio de actitud. Y ese pequeño cambio instaura, ¿no? Estos cambios en las relaciones, una suerte de círculo virtuoso. Y eso hace que también nos sintamos más motivados y más alentados a seguir transformándonos, ¿no? Pero es un pasito a la vez. Se los digo como una persona que en algún momento se sintió una madre muy poco competente con mis niños, y que bueno, llegó a mí la disciplina positiva, que también está orientada justamente al desarrollo de las habilidades socioemocionales, y a partir de ese proceso y aventura personal de transformarme de adentro hacia afuera, ¿verdad? Ahora me siento una mamá bastante competente, no totalmente competente, tengo que ser bien honesta, pero bueno, estoy en este proceso de aprendizaje, y eso es lo que hay que abrigar y celebrar, nuestra capacidad humana de aprender cada día y de ser mejores cada día. Eso es lo que yo quisiera compartir, Celia. No sé si me queda tiempo, imagino que ya no me queda tiempo. Sí, gracias, Joan. Qué lindo este tema de ir un paso a la vez y que los docentes también lo podamos aplicar, ¿no? Identificar estos disparadores emocionales que tenemos en el aula. O sea, hay veces cuando nuestros chicos llegan tarde, cuando nuestros chicos hacen mucho desorden y evaluar, ¿no? O sea, qué es lo que buscamos en ellos y cómo podemos cambiar las actitudes de respuesta que tenemos nosotros también, ir poco a poco. Pero los retos no solamente son a nivel personal, ¿no? Porque hablar de formar a los docentes en habilidades socioemocionales, como comentábamos al inicio, es un tema que no es de ahora, es un tema que viene siendo tratado ya hace bastante tiempo, ¿no? Y Pelusa, entonces para ti te pregunto, ¿qué retos implica para el sector la formación de docentes socioemocionalmente competentes? Bueno, ahora no solo en nombre de la Fundación, sino también a título personal. Y creo que esto es indispensable. Es un tema que tiene que ver con salud mental, con bienestar, con necesidades básicas cubiertas. Para mí es un tema de enfoque de derechos y que deberían ser políticas. O sea, yo ya me voy a lo macro, porque creo que tiene que ver con ciudadanía inclusive, ¿no? Entonces, cuando pienso en esto, pienso en la formación inicial y también pienso en la formación en servicio. Si yo voy a trabajar como docente, tengo que ser preparada no solamente en el manejo de mis emociones, el control, la autoconciencia de mis emociones, en entender esta conexión con el cerebro, el tipo, o sea, toda la cuestión más teórica, si se quiere, y de las distintas tendencias que existen actualmente, tengo que tener un manejo muy bueno de eso y ser competente en esto. Y como eso se desarrolla, deberíamos llevar en la formación inicial el desarrollo de o educación emocional 1, 2, 3, 4, 5, hasta los 10 ciclos. Porque en realidad también tienes que aprender a desarrollar esas emociones en tus estudiantes, que no es lo mismo que manejar las tuyas. ¿Cómo los desarrollo con mis estudiantes? Debería ser un curso que aborda tu dimensión personal y tu dimensión profesional. En términos de la formación en servicio, también debería haber talleres permanentes de esta formación. No solamente tener en cuenta en la formación en servicio la parte de las áreas curriculares o la parte cognitiva o de aprendizaje, sino también incorporar el mundo de las emociones, que nos van a garantizar
si establecemos buenos vínculos y buenas conexiones con los estudiantes, generamos un buen clima, va a haber un mejor aprendizaje. Eso hay miles de investigaciones que lo demuestran. Entonces, ahorita, por ejemplo, el Ministerio está haciendo muchos esfuerzos por, a distancia, poder acoger estas emociones que en el caso de los docentes, al hacer la educación a distancia, más la pandemia, han estado convulsionados, ¿no? Pero son recursos que refuerzan, porque no las vas a desarrollar a distancia. Es muy difícil hacerlo a distancia, porque esto pasa por un proceso personal de alguna manera guiado, de mirada interna, ¿no? A distancia a mí me cuesta mucho, me costaría mucho. Entonces, creo que sí pasa porque el sector tiene que darle un espacio, y así como se ha trabajado adolescencia, infancia en un momento determinado, el acceso, la ruralidad, la EIDET, hay un tiempo ya de darle, necesario de darle espacio al desarrollo de las emociones, ¿no? de toda la educación emocional. Para mí pasa por eso, porque tiene que ser más formal el asunto, ¿no? No tiene que ser solamente una cuestión voluntaria. Nosotros, por ejemplo, hacemos los talleres y se inscriben los maestros que quieren, porque no es una gestión que se hace con toda la escuela. Y tú ves la diferencia, o sea, si queremos cambiar la cultura escolar y solamente hay de los 20 docentes, 8 que participan en los talleres, de hecho hay una corriente, de hecho hay una movilización, pero tiene que ser con todos, ¿no? Porque los cambios son notorios, o sea, cómo hay una transformación personal, como me acuerdo de un profe Fernando que me decía, o nos decía, no solamente me he transformado yo y los vínculos, sino que ahora las relaciones en mi casa son de otra manera, no me imaginé que iba a tener ese impacto. O una coach que me dice, ¿ubicas a esta maestra? Sí, sí la ubico, me dice, ya. Me dice, si yo te cuento cómo era cuando yo la conocí hace 3 años y cómo es ahora, me dice, es otra persona. Y es la que ha promovido los encuentros de los estudiantes con sus padres, han discutido la cuestión del uniforme con los estudiantes, o sea, antes no se imaginaba que las relaciones y los vínculos con los estudiantes podían ser de esa manera. Ha tenido que pasar por un proceso de mirarse, de una transformación, de un cambio, ¿no? Y para mí, como te digo, yo con la lectura de Juan Casasus, que es un chileno que trabaja todo este tema, para mí es básico, y la potencia con lo que él plantea para mí es un enfoque de derechos, ¿no? O sea, es así de claro, o sea, tú mereces manejar mejor tus emociones y vincularte bien con los demás y finalmente ser feliz, ¿no? Gracias, Pelusa. Y me quedo con esta impresión. Me encanta esta tercera pregunta y abordada desde los 2 puntos. O sea, no solamente es un tema personal, sino también es un tema que ya debe entrar a nuestras políticas educativas, ¿no? La importancia de trabajar este tema de desarrollo socioemocional en la formación inicial, en la formación en servicio, desde propuestas estructuradas, ¿no? Ya no como solo pequeños cursos, sino ya tener propuestas más estructuradas, firmes, y que nos lleven a desarrollar estos perfiles que hemos mencionado en esta primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el perfil del docente socioemocionalmente competente? Quiero aprovechar en saludar a la institución educativa Señor de los Milagros de Lurín, a los docentes de Siguas en Ancas, a la institución educativa Humberto Sánchez del Pino en Changuil, Cangallo, a los docentes de Chiclayo que están viéndonos, a los docentes de Ica, a los docentes de Ayacucho, a los docentes de la institución educativa Luis F. Sacmar de Huacho. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Y el tiempo es cortito, nos quedan apenas unos minutos, pero hay una pregunta muy interesante que creo que sí la debemos desarrollar. Nos dicen, nos comenta, y creo que puede tener un poco de razón, dice, el problema es cómo trabajar con docentes que sienten mucha resistencia a trabajarse emocionalmente. Claro, porque como nos señalábamos en momentos anteriores, decíamos, el docente tiene que decidir trabajar sus emociones. ¿Qué pasa si él dice, no quiero trabajar todavía mis emociones, ¿no? Entonces dice, tengo docentes que tienen mucha resistencia a trabajarse emocionalmente, pero a los que a su vez se les exige que trabajen sesiones de emociones con sus estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Cómo trabajar ello? Joan, te escuchamos y luego Pelusa.
Gracias, Celia. Bueno, me parece una pregunta sumamente importante y valiosa. Yo quiero, antes de responderla, voy a ser breve, contar que nuestro país, el Perú, es un país pionero en educación socioemocional. En el año 2013 lanzó una política educativa orientada justamente a mejorar el clima escolar y el desarrollo de habilidades socioemocionales en niñas, niños y adolescentes. El problema es que lo que ocurrió es que no hubo continuidad para esa política educativa, que como muy bien dice Pelusa, se necesita, digamos, de mayor fuerza y mayores esfuerzos en esa línea, pero no quería dejar de contar que lo que hizo Perú fue tomado como modelo en Colombia, en México y en algún país árabe que ahorita la verdad no recuerdo, pero es importante también mencionarlo, ¿sí? En mi experiencia en esa ocasión de trabajar con docentes justamente, recuerdo que tuve la experiencia de trabajar con una docente que pasaba por algo parecido a lo que está planteando esta persona en su pregunta, que de alguna forma este curso de desarrollo de competencias emocionales le parecía como innecesario y no tenía ganas y tenía resistencias, ¿no? Pero simplemente yo como docente hice el trabajo que tenía que hacer, siempre de manera muy respetuosa, muy sensible a los ritmos de cada participante, porque tiene que hacerse así. Se tiene que hacer sí, y hay que decirlo con fuerza y con firmeza, pero se tiene que hacer con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos hablando del mundo interno de las personas, de las y los docentes. Entonces, también recuerdo cómo ella a lo largo de ese proceso se fue transformando. Simplemente le dio la oportunidad a esta experiencia formativa y esta experiencia formativa en la línea de los ejemplos que contaba Pelusa, la transformó profundamente y se fue muy agradecida, digamos, de esta experiencia. Entonces, creo que lo que se necesita es acompañar de manera muy cuidadosa, respetuosa y sensible a las y los docentes para que puedan lograr justamente a partir de formaciones bien diseñadas, porque eso lo dice, digamos, la evidencia internacional, para poder tener docentes socioemocionalmente competentes necesitamos formarlos. Y formarlos, como bien también decía Pelusa, también requiere justamente de intención y de dirección política y de procesos formativos bien diseñados y sobre todo muy respetuosos y muy sensibles. Entonces, creo que esto que dice la docente o el docente que ha hecho la pregunta es muy cierto y ante ello yo quiero responder que sí, es una situación compleja la que pueden vivir muchos docentes que no tienen deseos de abrirse o de trabajar lo emocional y tenemos que poder nosotros como Ministerio de Educación encontrar los medios para acompañar a esos docentes. Yo les voy a contar una anécdota muy chiquita para terminar. Recuerdo a un tutor, ¿verdad?, de un colegio de alto rendimiento, de un COAR, que me contaba, él llevó conmigo un curso de aprendizaje socioemocional y disciplina positiva, ¿verdad? Y antes, y cuando terminamos el curso me decía, profesora Joan, la verdad que antes de su curso yo era tutor porque me habían obligado. A mí me obligaron, entonces yo tenía que ser tutoría, no me quedaba otra, la verdad. Y yo no quería saber nada de la tutoría, pero ahora con su curso de aprendizaje socioemocional y disciplina positiva, ahora siento que estoy equipado y que ya tengo las herramientas y ahora sí quiero hacer tutoría. Y ese ejemplo para mí resume mucho lo que podría responderle a la persona que ha hecho la pregunta. A veces los docentes también no quieren porque no se sienten equipados, porque no se sienten ellos con las herramientas para llevar a cabo ese acompañamiento de sus estudiantes. Porque, como decía Pelusa, sí, hay que desarrollar eso en los estudiantes, pero primero tiene que desarrollarlo el docente en sí mismo. Ese es, digamos, el ingrediente transformador. Si esto no ocurre, no vamos a poder transformar o acompañar las emociones de nuestros estudiantes. Pero este proceso en el docente, la o el docente, requiere un acompañamiento sensible. Eso es lo que quería. Gracias, Joan. Te escuchamos, Pelusa. Sí, yo creo que esto es un proceso, o sea, y tiene que ver, como decía Joan, con el mundo personal, o sea, con cómo, con tu propio proceso, ¿no? Si vienes de una familia o de una cultura donde las emociones se han tenido que ocultar, no te pueden en un momento determinado presionar y decir ya, o sea, ¿no? Es un proceso. Y si este proceso está dentro de una formación un poco más grande, es mucho más fácil porque te van ayudando. Es como un cascarón que se va rompiendo de a poquitos, ¿no? Entonces tiene que ser un proceso que te permite ser más consciente de esas cosas que te hacen inclusive no querer compartir tus emociones o no poder identificarlas, ¿no? Pero yo creo que es tan potente porque tiene que ver con la vida misma y con las energías, cómo te vinculas. O sea, si no hubieran emociones, no, como decía Joan, no hubiéramos podido sobrevivir como seres humanos, ¿no? No podríamos, o sea, porque el miedo hace que te cuides, que te protejas, ¿no?
en fin, o sea, esa energía que te permite tomar decisiones permanentemente frente a lo que haces, ¿no? Entonces, te cautiva, finalmente te entregas. Nosotros en la experiencia de acompañar aproximadamente en talleres a un promedio de 150 docentes durante estos años, 40 y tantos todos los años, hay maestros que nos boicoteaban el trabajo, ¿no? Que se paraban en la puerta o que decían yo no creo en esto, ¿no? O sea, y luego nos tocaban la puerta para decir, por favor, quiero participar, porque veían lo que ocurría en sus compañeros, ¿no? O que nos desafiaban en términos de, no, eso no es así, o eso no es cierto, ¿no? Esto es medio mágico, ¿no? Igual me pasaba porque como también hemos trabajado con padres de familia, yo también decía, bueno, pareciera que a la hora que los papás entran al aula y comienza el taller, y comienzan así a desgarrarte el corazón porque te van directo al corazón algunas de las cosas o a experiencias muy dolorosas y fuertes, los padres se entregan porque necesitan ese espacio, es un espacio casi terapéutico. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, hay que tratar de ser muy respetuosos, como decía Joan, tener una planificación, no puede ser de un día para otro, y tiene que ser pausado, programado, planificado con una intención. El director o la directora tendría que ahí planificar, mirar cómo hacer este trabajo sobre las emociones, ¿no? Pero sí es posible, o sea, pueden haber barreras, pueden haber paredes, pero finalmente creo que todo el mundo se entrega a esta situación. ¿Quién no quiere estar mejor, no? Sí, gracias Pelusa por los aportes. Coincido plenamente con ambas en que este es un proceso personal, ¿no? Y que todos los que trabajemos con docentes debemos respetar los espacios personales, así como los docentes deben respetar los espacios y los procesos de sus estudiantes. Muchas veces un estudiante no quiere compartir sus emociones en el aula, no quiere compartirlas en una dinámica y debemos respetar ello, porque si no, ¿cómo trabajamos emociones imponiéndole que él lo comparta? Y lo mismo debe ser con los docentes, ir en este acompañamiento personalizado en respeto de espacios y procesos, ¿no? Unos iremos más rápido, otros iremos más lento, pero todo, como bien decían, desde una propuesta estructurada y sostenida va a lograr que tengamos nosotros docentes socioemocionalmente competentes. El tema es lindo, es apasionante. Pelusa, ¿querías decir algo? No, nada, que si yo me pongo a pensar, si yo soy directora, o soy director, o soy coordinador, también tengo que pensar en qué vínculos he generado yo con los docentes, porque si no se sienten en confianza, no lo van a hacer, no se van a abrir. Entonces también hay que como objetivos, como propósito, como misión, tener en claro que tengo que generar ese ambiente de confianza, de seguridad en la escuela, ¿no? Y como seguía en este tema de trabajar habilidades socioemocionalmente competentes, hoy en este contexto son indispensables, es necesario, creo que es la oportunidad que nos ha traído la pandemia y que debemos aprovechar todos los que vamos poniendo en agenda. El tiempo es ingrato. Pelusa, Joan, 30 segundos para despedirse. Pelusa, te escuchamos. Bueno, primero muchísimas gracias, Celia, a los amigos de UNESCO, que venimos ya trabajando juntos hace un tiempo, compartiendo y cogiendo algunas iniciativas. También quiero cerrar con esto, o sea, esta situación inédita que nos tiene medio locos a todos, que nos tiene en incertidumbre, es el mejor momento para poder empezar a trabajar en las emociones, o sea, es la mejor oportunidad. Yo no quiero caer en el falso optimismo de que sí se puede, tú puedes, o sea, tampoco, porque finalmente hay días en que estamos destruidos, ¿no? Pero justo eso, poder hacer conciencia de esto y de saber que cómo nos vamos enfrentando día a día es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad. Muchísimas gracias por la posibilidad. Antes de tus palabras de despedida, Joan, también quiero indicarles a todo el público que el documento de perfil que nos había compartido Joan ya lo tenemos en los comentarios, ustedes lo pueden ubicar. Gracias, Joan, por tu aporte. Te escuchamos.
Gracias, Celia. Bueno, nuevamente dar las gracias a UNESCO por la invitación. Para mí es siempre una linda oportunidad conversar con docentes. Me apasiona la educación, valoro y honro muchísimo el trabajo que ustedes realizan. Para mí son los héroes sin capas del país y de cualquier nación, porque en sus manos está el acompañamiento del desarrollo de niñas, niños y adolescentes y de su florecimiento. Así que nada, de mi parte, las gracias a ustedes, docentes que están conectados en este webinar, ¿no? Y nada, yo estoy aquí para lo que necesiten y la mejor de las energías en esta aventura de poder mirar hacia adentro cuando lo de afuera es tan incierto, ¿no? La mejor de las energías. Gracias, Joan, qué lindo. Miremos hacia adentro ante toda esta incertidumbre, ¿no? Y cojamos estas oportunidades que nos trae la vida. Agradecerles a ustedes por estar conectados con nosotros cada semana. Gracias, queridos docentes. Gracias por dejarnos entrar unos minutitos en su vida, ¿no? Y compartir y reflexionar juntos sobre estos temas de interés. Nos vemos el próximo miércoles a las 11. Gracias con todos.